Emprender un viaje. Lo que para muchos es sinónimo de emoción, diversión y expectativas, para Kenshin es costumbre, casi una ocupación, por la sencilla razón de que él es un vagabundo, alguien que ha recorrido gran parte de Japón y que no posee un hogar fijo. Y con ese espíritu es que se dirige a Kioto, aunque él mismo lo sabe. Hay algo distinto en esta ocasión. Tiene amigos, los cuales él considera valiosos y que lo aprecian y hasta admiran. Sí, eso es. Ya empezamos a entender la importancia de este viaje. Tiene seres queridos que esperan a su regreso, el motivo más grande para sobrevivir a lo que viene. Uno de sus mejores amigos, si no el mejor, el gran Sanosuke, también está haciendo el mismo viaje, pero por una ruta distinta. En un bosque se encuentra a un monje budista de gran estatura llamado Anji, pero no es un monje cualquiera. De hecho, es un ex monje, quien fue expulsado del budismo, que no da razones claras de esto. Sanosuke se sorprende de que pueda hacer el Horiki, que intuyo es una especie de golpe que logran los budistas con cierta meditación y entrenamiento. Digo intuyo porque traté de investigar este Horiki y no conseguí nada. Curioso, la verdad. La realidad es que este misterioso sujeto le aclara que no era un Horiki, tachando esto de superstición y revelando que de hecho él ni siquiera es creyente, pero que entrena lo suficiente como para salvar el mundo con su fuerza. Sanosuke, quien no es el más listo, no busca indagar el significado de las palabras de Anji, o tan siquiera sus motivos para hacer lo que hace, sino que de frente le pide que lo entrene para obtener el mismo nivel que éste tiene, a lo cual Anji acepta, no sin antes advertirle la dureza de su entrenamiento, y que si no consigue dominar esta técnica, le quitará la vida a Sanosuke, ya que no la creó y entrenó para transmitirla a nadie en un principio. Lo impresionante de la técnica es que consigue pulverizar una roca, por ejemplo, de un solo golpe, consiguiendo el límite de la resistencia del objeto golpeado sin perder la fuerza del impacto del golpe en el proceso. Todo esto en un instante. Sanosuke sabe que debe volverse más fuerte, porque los enemigos que enfrentará más adelante así se lo exigen. Recordemos que Saito, de los más cracks de esta serie, fue el que se lo recomendó, no sin antes darle su respectiva paliza. Luego de una semana de arduo entrenamiento, Sanosuke logra dominar el Futae no Kiwami, traducido como punto extremo doble, y nombre que le dio Anji a dicha técnica. Antes de marcharse, Anji reconoce el potencial de Sanosuke al haber realizado semejante hazaña. Imagínate que él tardó años en conseguir la manera de realizar el Futae no Kiwami y un mes en dominarlo, cosa que Sanosuke logró en solo una semana. Y no es nada más eso, porque debo mencionar el crecimiento que tuvo en poco tiempo, volviéndose un guerrero decidido, perseverante y dispuesto a arriesgar su vida de ser posible para salvar a su amigo y proteger a los demás, en contraste al antiguo Sanosuke, quien era un simple matón y rebelde sin causa. Volvemos con Kenshin y Misao, miembro de los Oniwa Banshu, quienes llegan a Kioto, y lo primero que hace Misao es llevarlo a un restaurante. Resulta que el encargado de dicho local es un anciano llamado Nenji Kashiwazaki, también miembro de los Oniwa Banshu, quien parece saber todo sobre Kenshin y tener un panorama bastante claro sobre los hechos actuales de Kioto. No, mejor dicho, de todo Japón. En esa primera conversación entre Kenshin y el anciano, a quien apodan Okina, se maneja bastante información. Entre las cosas que se mencionan están la revelación de que Nenji es miembro del Oniwa Banshu, así como también todos los que atienden el restaurante, que es a la vez una fachada para mantenerse discretos. El hecho de que reconoció a Kenshin al instante, y eso que éste ni se había presentado. El conocimiento de que Shishio se encuentra en Kioto. Y por último, el saber que estos sujetos hacen labores de inteligencia, aunque esto es algo típico de los ninjas, y que son muy efectivos. Con este último dato, Kenshin aprovecha para pedirle que ubique a dos personas, Shaku Arai y Seiyuro Hiko. Este último, sobre todo, será muy importante en el futuro. Del primer individuo, la información que obtienen es que murió hace 8 años, que era un forjador de espadas muy hábil, y que además le forjó la espada de filo invertido a Kenshin. También nos enteramos de que su hijo Seiku aprendió el arte de su padre y que actualmente fabrica cuchillos para cocina. Sin perder el tiempo,
Kenshin acude a donde Seiku para pedirle que le forje una nueva espada, pero este se niega, ya que al estar en tiempos de paz, no considera necesario forjar más armas, como las que su padre hacía y que por ello no fue muy respetado que digamos. Recordemos que cuando Kenshin era el Batusai, se perdieron muchísimas vidas, como consecuencia de las incontables batallas que se libraban, y muchas de las espadas que usaban los guerreros eran fabricadas por Shaku Arai. A pesar de que Seiku se negó, es igualmente acosado por un espadachín llamado Cho, nada más y nada menos que miembro del Yupon-gatana. Pequeño paréntesis para explicar. El Yupon-gatana es una organización de espadachines élite liderada por Shishio, que significa 10 espadas, pero que de manera irónica resultan ser 12 miembros y no todos portan una espada. Cierro el paréntesis. Para que le entregue la última espada que forjó su padre, ya que al ser Cho un coleccionista de espadas, se siente tentado a tener la última creación de Shaku. Al no obtener lo que quiere en un primer momento, amenaza a Seiku para obtener la ubicación de dicha espada, y se lleva a su hijo dirigiéndose al templo donde la tienen resguardada. Kenshin, al enterarse de que un secuaz de Shishio se llevó al hijo de Seiku solo por buscar la famosa última espada, no duda en lo más mínimo y sale apresuradamente a conseguir a este peligroso sujeto. Y tal y como se puede esperar de Kenshin, se presenta antes en el templo y de manera épica revela su cicatriz de la mejilla al espadachín Cho cuando éste llega también al templo. No tarda en reconocer al mítico Batusai y con suma arrogancia, aunque rechaza la idea de luchar contra él, sabe que Shishio no le perdonará el hecho de que ni siquiera haya intentado acabar con Kenshin. Así que Cho, como cual matón inescrupuloso, reta a Kenshin usando al hijo de Seiku como chantaje para presionarlo. Es un sujeto sin límites morales, y esto lo demuestra. Es alguien que muestra placer y sobre todo orgullo de luchar con las espadas que ha obtenido a lo largo de su vida. Bueno, de hecho, está luchando contra Kenshin porque quiere ampliar su colección. No caeré en detalles o descripciones específicas de este duelo, sino que analizaré otros puntos que son de mayor relevancia y continúan con el hilo de ideas de este video. Así que resumiendo, Kenshin y Cho se enfrentan en un duelo, a mi parecer, bastante disparejo, porque así como lo ven a Kenshin, bajito, flaco, poco intimidante y con unas ropas super anchas y paupérrimas, le regala una bonita paliza al miembro del Yupon-gatana, quien parecía más imponente desde un principio y a pesar de que utilizó varias espadas para dañar a Kenshin, fue ridiculizado una y otra vez con cada golpe de Kenshin. Lo máximo que logra hacerle son algunas heridas. Al rato llegan Isao, Nenji, Seiku y su esposa al templo para presenciar el combate. Seiku le alcanza la última espada de su padre a Kenshin y este con un rápido movimiento logra dejar fuera de combate al vendehumo de Cho. Destaco de todo este escenario las palabras de Kenshin sobre las personas, porque para él son quienes construirán una nueva era, y más específicamente los jóvenes, quienes potencialmente son el futuro de un país, como en cualquier sociedad en general. Es adaptarse a los nuevos tiempos que están llegando, manteniendo la paz del Japón, protegiéndola a como dé lugar, yendo totalmente en contra de los que aún creen que las espadas son el verdadero futuro del país. No es una tarea fácil para Kenshin luchar contra este idealismo necio y tan arraigado en sujetos como Cho o Shishio. Otro detalle importante es que vemos cómo en un flashback de Kenshin y Shaku se nota cómo este confiaba verdaderamente en Kenshin, no tanto como guerrero o por cómo emplearía las espadas que este mismo le fabricaba, sino como pacifista, idealista y alguien capaz de encontrar la manera para lograr un Japón pacífico sin tener que matar de nuevo. Esa misma confianza la generó en Nenji, quien se convierte en su aliado, y le revela la ubicación de Seiyuro Hiko, y como es característico de Kenshin, parte a su encuentro sin perder nada de tiempo. Ya en el sitio, Kenshin trata de convencer a su maestro de que le enseñe las técnicas restantes del estilo Hiten Mitsurugi, del cual es portador, pero este le da una negativa al creer que sus motivos no son suficientes como para que éste se moleste en enseñarle. Recordemos que el estilo Hiten Mitsurugi
fue creado para proteger a las personas, sobre todo a los débiles. Está cerrado a enseñarle porque cree que sigue siendo el mismo joven inmaduro de antes. Yo siento que hasta lo ve como un soñador nada más, no incapaz de aprender dichas técnicas a nivel de destreza, sino más bien obnubilado por sus propios ideales utópicos. Fue necesario que apareciera Kaoru y Yahiko junto a Misao, no para que Kenshin se alegrara precisamente, sino para que, por palabras de estos, por sus testimonios de las hazañas de Kenshin, y la importante lucha que se avecina contra Shishio, quien en ideales es totalmente contrario a Kenshin, y que ahora como fruto de tantos años vagando por el Japón, tiene seres importantes para él, a quienes debe proteger, tan importantes que fueron a buscarlo a Kioto, exponiéndose al riesgo de ser encontrados por Shishio y complicar más los planes de Kenshin, para que accediera a revelarle las técnicas que faltaban para completar el estilo Hiten Mitsurugi a Kenshin. Y así comienza el crucial entrenamiento. Ya sabemos que Aoshi Shinomori desea derrotar a Kenshin. Está obsesionado con esta idea, creyendo que si lo logra, podrá honrar debidamente a sus camaradas fallecidos. Recordemos cómo todos fueron acribillados por una ametralladora Gatling cuando, a su vez, trataron de proteger a su líder, y obtendrá una especie de venganza. Él cree que Kenshin sigue siendo el espadachín más fuerte de todos, y tiene la convicción de ocupar ese puesto a como de lugar. Tanto así que ante la pregunta de Shishio de si no tenía problemas en que atacaran a Okina y su grupo, para luego torturarlos e interrogarlos para obtener información sobre Kenshin, a Aoshi, se le hizo totalmente indiferente lo que pasara con ellos, a pesar de que en su mente volvía el recuerdo de una pequeña Misao, y así fue capaz de conmoverse. Shishio nos damos cuenta que sabe muy bien cómo manejar, manipular y convencer a los que están a su alrededor, porque aunque Aoshi ya está determinado en su venganza contra Kenshin, es Shishio quien entiende cómo se encuentra la psique de este guerrero y lo usa convenientemente de la mejor manera para sus planes. Sin embargo, no puedo evitar sentir repulsión por esa actitud tan indiferente y traidora de Aoshi. Se supone que esos eran sus aliados y compañeros en armas, y este fue capaz de entregarlos a un enemigo como Shishio. Le perdí un poco el respeto en ese momento. Y no contento con traicionarlos, no sirvió el asalto de unos secuaces de Shishio de poca monta al restaurante de Okina. Les metieron una paliza. También fue capaz de dejar medio muerto al viejo Oniwabansho, luego de tener un intenso duelo con él. Ahora nos encontramos ubicados en el episodio 43 del anime. Y sí, especifico el número del episodio porque me pareció espectacular, lleno de profundidad, significado y detalles importantes para la historia. Me atrevo a decir que es uno de los mejores episodios de esta historia, por lo menos para ese momento, sin saber tal vez que vería mejores. Asumí tal atrevimiento. Para sostener este argumento, comenzaré mencionando el trágico pasado de nuestro protagonista, que como cualquier persona perteneciente a esta época tan dura del Japón, y más si formabas parte de los estratos más pobres, estuvo marcado por la tragedia y la muerte. Un simple e indefenso huérfano, protegido hasta el final por 3 desdichadas jóvenes, asesinadas de manera indiscriminada, cuando antes de eso fue el pequeño niño el que había decidido sacrificarse por ellas. Lo cierto es que el destino ya estaba marcado para él, e iba a sobrevivir para conocer a un Seiyuro Hiko más joven, quien lo tomaría bajo su cuidado para educarlo, pero sobre todo para entrenarlo en el arte de blandir una espada. Bueno, en ese punto decirle arte sería romantizarlo groseramente. En cambio te diré que le enseñó un método para proteger a los demás blandiendo una espada, y que a su vez le ayudaría a sobrevivir, beneficio doble para este joven y potencial guerrero, que aprendería el estilo Hiten Mitsurugi Ryo, estilo de espada del honorable dragón que surca los cielos. Qué nombre más épico, la verdad. Nos revelan que su verdadero nombre es Shinta, pero que fue cambiado por su maestro por no ser nombre de guerrero. Desde un principio ya Seiyuro lo veía como un guerrero. ¿Y cómo no hacerlo? Con todo lo que ya sabemos de su pasado, su valentía, su forma de ver la muerte y las circunstancias fueron idóneas al punto de volverlo su discípulo. Todo este intenso flashback
va sucediendo en medio de su entrenamiento en la actualidad, en el que claramente se nota la diferencia de niveles entre Kenshin y su maestro, siendo noqueado varias veces hasta acceder definitivamente a enseñarle la técnica final llamada Dragón Divino. No voy a dejar pasar lo épico que fue este entrenamiento, con la puesta en escena de elementos como la lluvia, que lo hacen aún más dramático, el siempre característico tono oscuro de la serie, cuya ausencia de brillo o de colores más vivos le da un encanto inigualable a esta historia, y el Oz, que es una absoluta barbaridad. Este entrenamiento es un punto importantísimo para el desarrollo y progreso de nuestro protagonista, porque significa revolver su pasado y aprender las técnicas faltantes para vencer al sujeto que es el opuesto a sus pensamientos, cuyos ideales amenazan no solo a sus amigos, sino al Japón entero. Es un entrenamiento crucial para todos. Interesante el modo de ver las cosas de Shishio. Cada vez que lo conoces mejor, más logras entender su perspectiva. Y no es que empatice con él, solo lo entiendo, es todo. Es un sujeto que según él vive en el infierno, lugar en el que los débiles no tienen cabida, sino que solo los más fuertes. Es que la metáfora de que su cuerpo quemado que emite mucho calor, para aludir a su pertenencia a ese infierno, me parece excelente. Es innegable el carisma de este villano. Otra buena noticia es la llegada de Saito y el testarudo de Sanosuke a Kyoto, y las cosas se ponen aún más interesantes. Sanosuke se hizo detener para atraer la atención de Saito, así que en plena prisión, ambos aprovechando que también estaba preso el Yuppongatana Cho, vencido por Kenshin, lo interrogan sobre los planes de Shishio, aunque antes Saito le pregunta sobre una brutal masacre de 50 elementos de entre la policía y el ejército, a lo cual Cho le informa que el más probable ejecutor de tal locura no sería otro que el Yuppongatana Usui, del cual tengo un video hablando sobre él, así que te recomiendo que lo veas después de terminar este, claro. Entre otras cosas, conocemos las verdaderas intenciones de Shishio sobre Kyoto, y lo que se avecina no pinta nada bien. La revuelta que pretende armar preocupa tanto a Saito y a Sanosuke, que a pesar de reñir entre ellos constantemente, los lleva a aliarse en pos de esta lucha. Más tarde llega a Kyoto el último aliado y tal vez el más importante de todos, Kenshin, quien, habiendo completado su entrenamiento, está determinado a frustrar los planes de Shishio y los Yuppongatana. ¿Debo mencionar acaso lo crack que es el maestro de Kenshin y lo graciosos que me parecieron por momentos sus interacciones? Ni falta que hace, fue bastante obvio, además del importante hecho de que Kenshin se rehusó a enseñar a un discípulo el estilo Hiten Mitsurugi, es decir, ser el nuevo maestro de dicho estilo, a lo cual lo toma Seiyuro con el típico «tu egoísmo no es algo nuevo», aludiendo más al egoísmo de no querer transmitir las técnicas a alguien, pero que sabemos que Kenshin no es un sujeto egoísta en sí, debido a que es capaz de dar su vida por los demás para protegerlos. No hay algo menos egoísta que eso, porque es un amor al prójimo auténtico e inequívoco. Un plan tremendo y oscuro se cocinaba entre las sombras, y sí, incendiar Kyoto es parte de ese plan, pero no es lo principal a conseguir, desgraciadamente para nuestros héroes, que ya sabían acerca de eso y habían tomado previsiones desplegando 5000 policías por todo Kyoto, junto a la Oniwabanshu, ahora con Misao como su líder. La verdadera intención detrás del incidente que querían provocar era atacar Tokio, porque esta ciudad fungía como sede del gobierno, quedando los incendios de Kyoto en segundo plano y como mera distracción. Sin embargo, Kenshin, como zorro viejo que es, logra leer estas intenciones de Shishio. Después de todo, no hay que olvidar que Shishio, muchos años antes, fue sucesor del Batusai, así que Kenshin puede entender mejor cómo actúa y cómo piensa Shishio. Llegan a tiempo al puerto para encontrarse con que detrás de un viejo barco se escondía un acorazado, un barco de guerra básicamente, propiedad de Shishio, y hay que dimensionar el calibre de poseer algo como esto en esa época. Sería el equivalente a que un solo sujeto tenga un portaaviones para atacar una ciudad a su antojo en la actualidad, y que gracias a una proeza de Sanosuke
logran explotar la sala de máquinas con unas granadas. Fue un poco conveniente, la verdad, cómo salió todo. Más que por esta razón, el mismo Shishio deja claro que ganaron esta batalla por subestimarlos a los tres, y sobre todo a Sanosuke, porque como en todo villano es característica la arrogancia. Pero a pesar de esto, vemos que Shishio es capaz de reconocer la fuerza de sus rivales y cuando comete algún error. A partir de aquí, no cometerá el mismo error. Cuando vuelven a la olla, el restaurante de los Oniwa Banshu, reciben dos noticias. La primera es que Misao fue salvada por Angie, y sí de nuevo, resultó ser un Yupongatana, lo cual enoja a Sanosuke. Imagínate saber que el que te entrenó en realidad es tu enemigo. ¿Cómo tomarías esta revelación? Y te preguntarás, ¿por qué la salvó? Bueno, Angie es la clase de sujeto que no mata a los débiles. Y no es que Misao sea precisamente débil, pero ante Usui sí que lo es, y de manera abismal. Además la atacó por la espalda, algo poco honorable, si puede decirse, y que va en contra de guerreros que luchan de frente y con cierto honor, tales como Angie, a mi parecer. La segunda noticia es que Nenji, mejor conocido como Okina, despertó de su estado de inconsciencia y le hace una petición a Kenshin, la cual considera importante destacar. Okina le pide a Kenshin asesinar a Aoshi, pero no lo dijo con resentimiento o con afán de venganza, sino porque él cree que se perdió en la oscuridad en su camino de ser el más fuerte. Pero una vez más, Kenshin demuestra lo excelente protagonista que es, y sin salirse de los rasgos característicos de su personalidad, decide traerlo de vuelta a la olla, para que con sus antiguos camaradas, quienes en el pasado lo admiraban, puedan devolverle el significado a su vida y reencauzar su camino desechando la inútil idea de convertirse en un asesino. Aoshi es importante para la historia, y aunque no sea muy de mi agrado, ha ayudado en el crecimiento de nuestro protagonista. Kyoto definitivamente es el lugar donde se entrelazan los destinos de cada uno de los personajes de esta historia, de la cual no podemos perder el foco, porque lo que se avecina es una guerra sin cuartel contra el villano y sus secuaces, el clímax de toda la serie. Hemos acompañado a cada uno de los personajes en este viaje, en el que han ido creciendo y evolucionando, así que no nos queda de otra que estar expectantes al reto definitivo que van a tener que enfrentar, y ese reto se llama Shishio. Espero que este video haya sido de tu agrado. También me gustaría agradecerles las visitas que tuvo el último video. Fue muy bien recibido. Significa mucho para mí, de verdad. Pero no nos podemos conformar. Así que te pido que si este contenido te gusta, aprovecha y suscríbete, porque la mayoría que ve estos videos lo hace sin estar suscrito. Es un solo clic, ¿qué esperas? Si lo haces, estarás donando una patada a mi chelo. Ah, y no te olvides de darle like. Y ya saben, cuídense mucho. Paz.